confirmado en gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la confirmación en gracia? Los apóstoles fueron confirmados en gracia el día de Pentecostés. La confirmación en gracia es una gracia especial, una asistencia especial que Dios da a esas personas privilegiadas que tienen que cumplir una misión muy especial, como tenía que cumplir San José, mediante la cual ya era moralmente imposible que cayeran en pecado mortal. En pecado venial quizás podrían caer, pero en pecado mortal, donde rompen la relación con Dios, por esa asistencia especial que se llama confirmación en gracia, entonces prácticamente era imposible, moralmente imposible, que cayeran en pecado mortal. En venial sí, excepto la Santísima Virgen, todos los demás seres humanos no han podido evitar, sin una gracia especialísima, todos los pecados veniales. Bien, entonces Garrigou Lagrange, uno de los más grandes teólogos modernos, dice que es dado conjeturar que San José fue confirmado en gracia cuando se casa con la Santísima Virgen María. Bien, San José, el Evangelio no registra una sola palabra suya, no se sabe nada también sobre su muerte. Los teólogos piensan que murió antes de comenzar la vida pública, para que se supiese cuando él hablaba que de su padre se refiriese al Padre Celestial. Voy a añadir ahora también algo más para que se vea. Es importante que conozcamos la dimensión de San José para después decir, bueno, ¿por qué San José no tuvo envidia? La doctrina según la cual San José es el mayor de los santos después de María tiende a convertirse en doctrina admitida comúnmente por la Iglesia. Esa doctrina ha sido aprobada por León XIII en su encíclica del 15 de agosto de 1899, donde la encíclica se proclama a pedido de los teólogos del Concilio Vaticano I, que se los pidieron, patrono universal de la Iglesia San José. Entonces, dice León XIII, ciertamente que la dignidad de Madre de Dios es tan elevada que no puede hacerse nada superior a ella, pero sin embargo, como San José estuvo unido a María por el vínculo matrimonial, no cabe la menor duda que se aproximó más que ninguna otra persona a esta dignidad supereminente por la que la Madre de Dios supera a todas las naturalezas creadas. Elegido para ser el esposo de la persona más excelsa a los ojos de Dios y para una misión suprema, entonces evidentemente que tenía que ser alguien que estuviese a la altura de la Santísima Virgen. Añade el Papa, la unión conyugal es la mayor de todas y por razón de su misma naturaleza va acompañada de la comunicación recíproca de los bienes de los esposos. Si pues Dios dio por esposo a la Virgen a San José, y se lo dio ciertamente no solo como compañero en la vida, testigo de su virginidad y guardián de su honor, sino que también le hizo participar por el mismo contrato matrimonial de la eminente dignidad que había recibido María. El hecho de haber sido elegido desde toda la eternidad para ser el esposo de la Madre de Dios acá en la tierra, entonces, y por la comunicación de los bienes que trae el vínculo matrimonial, eso quiere decir que San José está exaltado por encima de todos los ángeles. Bien, la razón de esta preeminencia es un principio que ya enuncia así Santo Tomás. Una misión divina excepcional requiere una santidad proporcionada. Cuando Dios elige a alguien para una misión muy importante, esa misión exige una santidad proporcionada a esa misión. Y entonces, o ya la tienen, o Dios le va a dar todas las gracias para que la tenga. En el caso de San José, no se trata de una misión humana, ni de una misión angélica, sino de una misión propiamente divina y no de una misión ordinaria, sino excepcional y única en el mundo en todo el transcurso de los siglos. Bien. Vamos a dar entonces con Santo Tomás, entonces añadir a este principio otra verdad. Las obras de Dios que provienen inmediatamente de Él son perfectas. Y de San José viene de una predestinación de Dios en función de la encarnación del Verbo. Así que Dios preparó a San José, lo hizo nacer en la época y con los dones necesarios para que fuese realmente el padre nutricio de Jesucristo y el esposo virgen de María de Dios.
Entonces, las obras de Dios que provienen inmediatamente de Él son perfectas. No se encontraría en ellas ni desorden ni imperfección. Así sucedió en la obra divina de la creación, desde las más altas jerarquías de los ángeles hasta las criaturas más ínfimas. Por eso la Biblia dice que cuando Dios miró todo lo que había hecho, vio que todo era bueno. Por eso entonces, así como era perfecta la Santísima Virgen desde la Inmaculada Concepción, así como era perfecto Jesucristo desde su encarnación por la misión que iban a tener, así está San José, al ser una obra directamente hecha por Dios. Entonces la teología conjetura que después de Jesús y de María no hay ningún santo más grande que San José, ni los patriarcas, ni Moisés, absolutamente ni los apóstoles, ni Juan el Bautista. Bien, ahora, a esta altura de nuestra investigación, probablemente a algunos de ustedes entonces se le ocurrió pensar, bueno, pero qué gracia está de que San José no tuviese envidia, ¿no? Para decir, bueno, que por supuesto, yo tampoco tendría envidia. No, ustedes tendrían envidia porque están en una época estúpida. Entonces, en esta época, si ustedes no son los primeros, son perdedores, punto. Y San José no fue primero, San José era el tercero. Fíjense, primero estaba Jesús, el Verbo encarnado. Segundo, María Santísima, la Madre de Dios, la obra maestra de la Santísima Trinidad. Y luego San José. Entonces, si San José en nuestra época sería un estúpido y no, yo no soy primero. Entonces, en esta época era así. Entonces, yo tendría que estar triste porque yo no soy el párroco. El padre Caruso tiene que estar triste porque no es el obispo. El obispo tiene que estar triste porque no es el cardenal Bergoglio, primado de la República Argentina. Y Bergoglio tiene que estar triste porque no es el Papa. El Papa tiene que estar triste porque no es Dios. Punto. Entonces, ustedes se dan cuenta que nosotros estábamos en una época absolutamente estúpida, en que todos tendríamos que estar tristes, todos tendríamos que estar absolutamente tristes, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces tenemos que ver a San José en la perspectiva, en el tiempo de San José, no 2000 años después? Porque ese es un principio en historia. Los grandes historiadores tienen que ubicarse cuando pasa el acontecer histórico, con la mentalidad que había en ese momento, no mirándola después de 500 o después de 1000 años de aconteció eso, ¿no? Bien, entonces, tengamos presente que solo 15 siglos después de la vida de San José, y por obra de Santa Teresa de Jesús, comenzó a levantarse el velo que cubría la grandeza de San José. San José quedó oculto 15 siglos. Recién Santa Teresa de Jesús es la que comienza a revelar la grandeza de San José. Bien, el Evangelio, como dijimos antes, no registra una sola palabra de San José. En el encuentro con Jesús en el templo, habla la Virgen, no San José. Fíjense eso, lo que en aquella época era que la mujer estando con el marido y hablar a la mujer, era impensable eso. El jefe de la familia era el marido, y ahí San José está callado, es la Virgen la que habla. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos ahí, con gran angustia de corazón. No se sabe nada sobre su muerte, se conjetura, por supuesto, muere acompañado de Jesús y María, por eso es patrono de la buena muerte. En la Sagrada Familia es el tercero y él lo sabe. Por eso un gran teólogo, Monseñor Gay, dice que qué complejo tendría San José cuando tenía que mandar algo como jefe de la familia, sabiendo que él era el inferior, ¿sí? Y mandar a Cristo, el Verbo encarnado, y mandarle a María Santísima, la Madre de Dios, y sin embargo tenía que mandar, porque la jerarquía que estableció Dios es que San José era la cabeza de la Sagrada Familia. Por eso, para ir a Egipto, se le aparece el ángel a San José, toma al niño y a la madre y huye a Egipto. Y para volver, se le aparece otra vez a San José, toma al niño y a la madre y regresa a Palestina porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Si Dios respeta la jerarquía, pero Monseñor dice y reflexiona muy acertadamente que cómo sería la violencia que San José se tenía que hacer para dar órdenes a Jesús y para dar órdenes a la Santísima Virgen. Bien, hoy mismo, aún para sus devotos, San José no es una figura tan conocida en detalle como conocemos al San Pablo o la vida de Santa Teresita o de Santa Rita o de tantos otros santos, ¿no? San José no es una vida así tan. Los devotos son devotos, saben algunas cosas y tienen la gracia de Dios para ser devotos.
pero no es que han leído en una visa, en alguna cosa muy especial, porque se trabaja mucho con conjeturas. Fíjense, con conjeturas. Lo que hay de cierto es las revelaciones de la beata Ana Catalina de Emery, hermosas revelaciones, pero no podemos tomarlo como algo que afirma la Sagrada Escritura. Bien, fíjense también en su misión, es una figura de segundo plano, está opaco y está eclipsado, solo se adivina su presencia, o si no es una presencia muda, o sea, no habla, está, ¿no? Fácilmente inadvertida, lo cual supone en él una inmensa humildad, una gran abnegación y sacrificio, y sin embargo, en la sombra del Padre Eterno, ocupa el lugar del Padre Eterno. Fíjense ustedes que analizan los teólogos, ¿no? Estamos en el terreno de la abstracción. Jesús, como segunda persona de la Santísima Trinidad, no puede obedecer al Padre, es igual al Padre, es igual en dignidad, es igual en eternidad, es igual en poder, es igual en honor, etcétera, etcétera. Las tres Trinidades son perfectamente iguales, pero obedeciendo a José, el Verbo encarnado tiene una forma indirecta de honrar al Padre Eterno, con una sumisión en cuanto hombre, en cuanto hombre, cuanto Dios son iguales. Entonces, Cristo obedece a San José amorosamente y con alegría, porque es una forma de honrar a su Padre Celestial, porque José es la sombra del Padre, es figura del Padre Celestial. Bien. En su misión, ¿qué es San José? Es un velo que oculta a los ojos profanos la virginidad de María y la encarnación del Verbo. Es un velo. Antiguamente en la iglesia, el sagrario, estaba un velo. Cubría la puerta del sagrario. O sea, el misterio, lo sagrado no podía estar a los ojos de los profanos. Los cálices, es cierto que ahora la agarra el monaguillo, no podía tocarlo nadie. Si lo tocaba quedaba irregular. Nosotros, seminaristas, para tocar el cáliz había que tocarlo con un paño. Si tocamos un vaso sagrado, sin ser sacerdotes o diáconos, quedábamos una irregularidad canónica que tenía que ser dispensada por el obispo. Ahora lo agarra cualquiera, por supuesto, acá los ministros de Orlando, los ministros de la Eucaristía, allá los Bruno, lo que sea, Iván, ¿no? Entonces, antiguamente los copones tenían todo un velo encima. Siempre tenían un velo. Cada uno tenía un velo. El sagrario tenía un velo y en el altar, cuando se traía el cáliz, también tenía un velo. Y el corporal tenía un sobre, tenía dentro un sobre. Bueno, ahora todo es como la mujer si me desnudo, así también los vasos sagrados y todo, a la fifeta, digo, es lo mismo. ¿Es así? Pero San José es un velo, es una función modesta. Fíjense, San José es maravilloso, un hombre, pero es un velo que oculta a los ojos de los demás, tanto la virginidad de María, todos creerían que era un matrimonio común, que tenían vida común. La encarnación del Verbo, ¿quién iba a decir? Este niñito que va con Ana Catalina, él pone como los funcionarios romanos, cuando van a Belén para empadronarse, lo cargan a San José, porque estaba con una chica tan joven, ¿no? No caigamos en el error de esa vida que lo pone que San José era un viejo. San José no era un viejo, sería un hombre de 30 años, pero la Virgen tenía 16 años. Entonces, en aquella época, que no era tan loca como ahora, entonces no se casaba uno de tantos años con una de tan pocos años. Entonces, los romanos lo cargaban a San José cuando se iban a empadronar. Lo dice la beata Ana Catalina, y mira, así que San José se ponía colorado y se callaba la boca, ¿no? Pero le bromeaban. Era un velo, ocultaba el misterio. En su misión es más que San Miguel Arcángel. Custodio, usted sabe que San Miguel Arcángel es el custodio celestial de la Iglesia Católica, ¿no? San José custodia la cabeza y al fundador de la Iglesia Católica. San José es superior a San Miguel Arcángel. Es más que San Gabriel Arcángel. Según los teólogos, San Gabriel Arcángel sería el ángel custodio de María Santísima. Por eso es el que lleva el anuncio, ¿no? San José es más que San Gabriel porque es el esposo de María y es el custodio visible de la Santísima Virgen. Esto nadie lo sabe,
Y quizás José ni piensa en ello, mientras transpira en su modesto oficio de carpintero para alimentar a la Sagrada Familia. Pensar que el sudor de San José por el alimento por él conseguido se hacía sangre en las venas de Jesús. Pensamos que San José, el trabajo de San José es el que alimentaba a Cristo y lo ayudó a crecer. ¿Estamos? Es decir, el sudor de San José es el que se convierte en sangre en las venas de Jesucristo, ¿no? Pero José es siempre un eclipsado, aunque esté revestido de las dignidades más excelsas, es sombra del Eterno Padre, es una sombra, ¿no? Es figura del Espíritu Santo, como esposo de María, es figura del Espíritu Santo. Ustedes saben, el Espíritu Santo con su poder divino es el que fecunda virginalmente a María Santísima. San José también es figura del Espíritu Santo, ¿eh? Bien. Es custodio del honor de Jesús. Por José, Jesús no es hijo de una madre soltera. Por José, José es el padre jurídico de Jesucristo. Entonces no era verdadero matrimonio. Bueno, a esto le contesta a usted la teología. Era verdadero matrimonio porque para que sea verdadero matrimonio se tiene que conceder el derecho a la vida íntima, pero de común acuerdo renunciaron al uso de ese derecho, como hubo otros matrimonios de santos, verdaderamente casados, incluso el caso de reyes católicos, que casados, pero que por mutuo acuerdo hicieron voto de castidad. Entonces, se conceden el derecho matrimonial, pero de común acuerdo renuncian al uso de ese derecho. María Santísima tenía el voto de castidad que aparece ahí. ¿Cómo será eso si yo no conozco varón? Los exégetas hablan, es un presente de permanencia, como cuando me ofrecen a mi padre, quiero un cigarrillo, a mí no me ofrecen, diga, una forma de decir, no, yo no fumo, que dice, no, yo no fumo, usted dice el presente, yo no fumo y no fumaré, ¿no es así? Es decir, soy suficientemente inteligente para no fumar. Entonces, es un presente de permanencia, no fumo. Es entonces, yo no conozco varón. Conocer en hebreo es el acto conyugal, una forma de apoderarse del secreto de la persona mediante el acto conyugal. No conozco ni conoceré. Pero ese voto no hubiera sido válido si no hubiera estado convalidado por San José. El marido puede invalidar el voto, ¿no? Y una mujer no puede hacer un voto tan importante sin consentimiento del marido. Entonces, San José entonces también coincidió con la Santísima Virgen. Entonces era matrimonio verdadero en cuanto que se concedieron el derecho matrimonial, pero de común acuerdo, llamados a una misión tan especial, renunciaron al uso de ese derecho. José aceptó su misión con pleno amor, sin desear ser el primero. Él lo sabía y aceptó su lugar. Él nos enseña, San José, a ser grandes sin dejar de ser pequeños, a ser extraordinarios y desconocidos, a ser en apariencia nada y en realidad todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso San José es un modelo maravilloso para que nosotros podamos también evitar la envidia. Ahora, fuera de San José, la plenitud de la santidad, el tercero después de Jesús y de María, nos indica que tenía todas las virtudes. No podemos entrar nosotros acá, me quiero centrar solamente en los otros elementos que a nosotros nos pueden ayudar a no ser envidiosos y que se dieron en la vida de San José. Vamos a ver eso también en la Sagrada Escritura, qué elementos hay que, aparte de San José y su ejemplo, qué elementos hay en nosotros para que nosotros podamos usar para no ser envidiosos. El primer elemento lo encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo primero de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a leer un poquito esto, que nos va a dar a entender nuestra grandeza. Es decir, nosotros nos va a ayudar esta reflexión para ver que nosotros somos inmensamente grandes. Aún el más pequeño ser humano es inmensamente grande. Piensen en el ser más repugnante que ustedes piensen en este momento, no voy a poner nombres, pero piensen, es muy fácil. Prenden la televisión, los diarios, enseguida van a ver 1.000, 2.000, 10.000 personas que son
realmente que invocan el vómito. Entonces, bueno, cada uno de ellos, sin embargo, es infinitamente precioso, por cada uno de ellos murió Jesucristo. Y Jesucristo no es tonto, no va a dar el tesoro de su sangre por alguien que no vale. ¿Es así? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver nuestra grandeza. En definitiva, vamos a reflexionar con esto. Nuestra grandeza, cómo Dios trata esa grandeza que Él nos dio. Vamos a ver en Santo Tomás de Aquino en el comentario al Padre Nuestro. Luego, otro elemento fundamental es el dogma de la comunión de los santos, pero en definitiva se juega la humildad, es decir, el aceptar el lugar que la providencia quiso para nosotros. Eso también lo vamos a ver en Santa Teresita, pero empecemos un poco con Efesios 1, la carta de los Efesios de San Pablo, Efesios capítulo 1. Dice así: bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amar. Nos detenemos acá. Nos detenemos acá. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Es decir, desde toda eternidad, cuando la Trinidad decide la encarnación de Cristo, en la encarnación de Cristo piensa en todos nosotros, los que vamos a ser beneficiarios de su bautismo. En Cristo nos eligió para ser hermanos de Cristo. Y nos bendijo con toda bendición en los cielos, y con dones celestiales. No solamente dones temporales, que pueden ser el cuerpo, la salud, el alimento, sino con dones celestiales. Por cuanto que en Él, en Cristo, nos eligió antes de la constitución del mundo. Fíjense un poquito esto. Nosotros, nuestra madre, nuestro padre, ¿desde cuándo nos quieren y los emocionamos? Bueno, cuando nuestra madre siente que nosotros en su panza nos movemos. Y le llama a nuestro padre: mira, ya se mueve. La criaturita que hemos engendrado ya se mueve. Podemos decir, ahí empiezan a querernos. Ya es una vida que es fruto de su amor. ¿Desde cuándo nos quiere Dios? Acá lo dice bien claramente. En Cristo nos eligió antes de la constitución del mundo. Antes de que hiciera nada ni Eva, antes de que hicieran los ángeles. Antes de que hiciera nada, en Cristo, desde toda la eternidad, Dios pensó en cada uno de nosotros. En cada uno de los que estamos nosotros acá. Y en el más infame que ustedes piensen que hay y repugnante que hay en el mundo, Dios, desde toda la eternidad, Dios pensó en Él con amor. Nos eligió, es decir, un acto de selección. No es una casualidad. Nos eligió para existir en Cristo antes de la constitución del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad. Y nos predestinó la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Es decir, desde antes de la constitución del mundo, Dios nos eligió para que seamos hijos de Dios, herederos de la patria celestial, antes de la constitución del mundo. Pues esto léanlo ustedes acá. Este trozo a la Santa Isabel de la Trinidad le dio el sentido profundo de su vocación. Antes de la constitución del mundo fuimos nosotros elegidos. ¿Qué dicen los santos y los teólogos? Cuando una pareja humana engendra un cuerpo humano, que eso también está manejado, según los salmos, por la providencia de Dios, el cuerpo que va a ser instrumento de un alma, también está manejado eso. Aún los cuerpos deformes. Si ustedes leen la vida del beato Germán el Lisiado, Alemania, nació tan contrahecho que sus padres de la nobleza alemana lo dejan en la puerta de un monasterio porque era un ser totalmente contrahecho, ¿no?
de manera que los monjes le tuvieron que hacer una silla especial para que no se cayera al piso. Y lo educaron, y cuando fue grande pidió ser monje. Porque se puede decir como Dios va a manejar también el cuerpo de los seres que tienen algún defecto. Sí, Dios puede manejar también el cuerpo de los seres que pueden tener algún defecto. ¿Pero para qué? Para llevarlos a una determinada santidad, ¿no? Entonces, el beato Germán Eliciado hizo instrumentos astrológicos, hizo el canto del Salve, el Salve Regina está hecho por él también, ¿no es así? Y muere santo, siendo ya grande, muere santo. Entonces, Dios conduce la formación de nuestro cuerpo. Pero entre las millones y millones de almas posibles que se pueden presentar la creatividad y omnipotencia de Dios para informar ese cuerpo, entonces hay alguna que llamó su atención y dice, esta va a existir. Entonces no se eligió en Cristo, esta va a existir, va a ser hermana de Cristo, va a ser beneficiaria de la sangre de Jesucristo. Y entonces, de esa decisión que se va a cristalizar en tal momento de la geografía y de la historia, nacimos cada uno de nosotros. Nosotros somos una improvisación, ojo. Pues entonces es algo que ayuda a no tener envidia a nadie, porque cada uno de nosotros somos una elección de predilección de Dios. Nuestra elección dejó en la nada millones y millones de otras almas posibles, porque me eligió a mí, entonces dejó en la nada otras millones y millones de almas posibles. Si nosotros profundizamos este pensamiento, entonces, decir, bueno, entonces quiere decir que yo soy algo valiosísimo para Dios. Hay otra cosa también que nosotros tenemos que tener presente. Por eso les decía a ustedes que Santo Tomás, en el comentario al Padre Nuestro, hace notar nuestra grandeza, nuestra sublime grandeza. Cuando analiza la primera palabra Padre, dice Santo Tomás, lo llamamos Padre por la manera particular como nos ha creado. Nos creó en efecto a imagen y semejanza suya, cosa que no hizo con las demás criaturas inferiores. Es tu Padre, dice la Escritura, aquel que te hizo y te creó, a su imagen y semejanza. Merece también el nombre de Padre en razón de su providencia. Si bien es cierto que gobierna, la providencia es el gobierno sabio y santo del mundo para llevar a cada criatura a su propia finalidad, ¿no es así? Dice, merece el nombre de Padre en razón de su providencia. Si bien es cierto que gobierna todas las cosas, a nosotros nos gobierna como a señores. En cambio, las otras criaturas las gobierna como esclavos. Una estrella hace el periplo que Dios le trazó. La luna, el sol obedece como esclavos lo que Dios determinó que hicieran. Las semillas brotan como Dios determinó, las plantas germinan y crecen como Dios determinó como esclavos. En cambio, a nosotros nos gobierna como a señores respetando nuestra libertad. Y por eso pone este ejemplo Santo Tomás de Aquino. Si bien es cierto que gobierna todas las cosas, a nosotros nos gobierna como señores, en cambio a las otras criaturas como esclavos. Oh Padre, leemos en las Escrituras, tu providencia lo gobierna todo. Y en el libro de la sabiduría, y a nosotros nos gobiernas con gran consideración. En latín dice otra cosa, a nosotros nos gobiernas con magna reverencia. En latín, el texto oficial latino, dice, a nosotros nos gobiernas con gran reverencia, como a señores. Un rey no trata a un conde, a un marqués, a un príncipe, de la misma manera que puede tratar a un simple campesino, es otra cosa. Él está en la nobleza. Entonces, a nosotros nos trata como a príncipe, con magna reverencia. Entonces, si eso es así, entonces, ¿cómo yo voy a tener envidia a otros? En definitiva, les repito, se juega el aceptar la providencia divina. Fíjense cuando se habla de la predestinación en teología. Al llegar a la bienaventuranza, cada uno arribará al término prefijado por la divina predestinación y no habrá lugar a pasar más adelante. Es decir, Dios a cada uno de nosotros nos ha predestinado a llegar a ser determinado tipo de santo. Por más que si llegáramos a ese punto predestinado por Dios, por más que viviésemos 50 años más, no avanzaríamos un solo centímetro, porque Dios nos predestinó a ser este santo. Es decir, como si fuese
Dios a mí me predestinó a ser un canario. Bueno, pero nunca voy a llegar a ser un águila. Dios quiere que sea un canario, no un águila. Dios quiere que yo sea una margarita, no una rosa. ¿Es así? Entonces, en definitiva, lo que se juega es la humildad de aceptar la soberanía divina y la preferencia divina. En los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan eran más predilectos de los otros apóstoles. Los apóstoles eran predilectísimos, pero entre Pedro, Santiago y Juan eran los súper predilectos. Entonces, ¿qué pasa? Los otros apóstoles le tienen que tener envidia. Antes de recibir el Espíritu Santo sí tenían envidia, ¿no? Cuando la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, les pide: Señor, te vamos a pedir una cosa, que mis hijos se sienten una a la derecha y otra a la izquierda. Los otros se llenaban de envidia, de bronca. Claro, ¿quiénes son estos? ¿No? Y eran uno de los tres predilectos. Pero en el fondo, aún captando nuestra grandeza, en Efesios 1, captando nuestra grandeza,